misericordia, no hablemos de otra cosa que de la propia misericordia. Hace unos siglos Jesús se apareció a Santa Faustina Kowalska y le habló de su misericordia de una forma profundísima. Su testimonio de fe y sus experiencias místicas están recogidas en el famoso Diario de la Misericordia. Este libro debería ser un libro de cabecera para todos los cristianos. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde podréis consultarlo siempre que queráis. Sus revelaciones, aunque privadas, fueron acogidas en el seno de la Iglesia, especialmente por el Papa San Juan Pablo II, que obedeciendo incluso al deseo revelado por Jesús a Santa Faustina, instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, tal y como Jesús había pedido, el domingo siguiente al día de la resurrección. Sin embargo, como pasa en muchas ocasiones, en ciertos ambientes se ha maltratado la misericordia, se ha malinterpretado. En muchos sitios se dice que da igual lo que hagamos, porque Dios es tan bueno que al final nos salvamos todos, sin importar qué hacemos o cómo vivimos, convirtiendo en cierta manera la misericordia divina en sinónimo de ceguera o pasotismo divino. Y eso no es la misericordia que Jesús reveló a Santa Faustina, ni mucho menos la que nos reveló a todos en la Sagrada Escritura. No me voy a meter en las revelaciones de Jesús a Santa Faustina, y que os animo a leer, a empaparos de ellas y a vivir de ellas, sino que me gustaría hablaros del concepto mismo de misericordia en la Biblia, siguiendo, claro, el hebreo bíblico. En las diferentes traducciones a otros idiomas, muchas palabras se han traducido por misericordia. Dios es Gemla, que significa clemencia, Gesed, bondad, Hanún, piadoso, agraciador. Todas ellas nos hablan de ciertos aspectos de la misericordia, pero no nos hablan de la misericordia en sí misma. ¿Qué es? ¿En qué consiste? La palabra que propiamente refleja la misericordia es rahamim. Esta palabra procede de la raíz raham, tener misericordia, que forma la palabra regem, útero, vientre, entrañas. Si miras la pictografía de la palabra regem, útero, descubrirás que res es la cabeza de un hombre, het es una valla o protección, algo que separa y también que une, y mem representa las aguas. Ahí tienes dibujado de una forma clarísima el útero de una madre embarazada, en el que hay una persona que está protegida por las aguas, separada de la madre porque es un ser vivo diferente a ella, y a la vez unido a ella porque la necesita para vivir y seguir desarrollándose como persona. Esta diferencia y a la vez dependencia en la generación de un nuevo ser vivo nos muestra cómo los seres vivos, y en especial el ser humano, están llamados a ser únicos, a la vez que necesitan de los demás para serlo. La mentira diabólica nos dice absurdamente que no necesitamos de nadie para vivir, que debemos ser independientes. Pero el diablo es un ser que ha negado la verdad misma. Al rebelarse contra Dios, ha querido existir por sí mismo, sin poder hacerlo en realidad, ya que solo puede existir gracias a Dios. Él niega su amor, pero no puede escapar de él. Es más, se aprovecha de él para seguir existiendo y actuando en el mundo. Así se ha convertido en un ser total y profundamente contradictorio. Odia a Dios, pero no puede deshacerse de él sin perder él mismo su propia existencia. De esta forma, todo lo que tiene un origen diabólico es a la vez contradictorio. Se afirma la independencia del ser humano a la vez que esta independencia del no nacido choca frontalmente con la de la madre. Se dice que toda persona tiene derecho a asumir una u otra identidad de género, a la vez que se prohíbe que esas mismas personas puedan pedir ayuda o asesoramiento para reconciliar su identidad biológica con su identidad subjetiva. Se dice que todas las personas tienen derecho a casarse, independientemente de su tendencia sexual, a la vez que se promueve el divorcio en las parejas consideradas tradicionales. Lo mismo ocurre con el pecado. Tienes derecho a pecar, pero no tienes derecho a ser perdonado. En el mundo, si has abortado, si has asesinado, si te has prostituido, si has robado, etc., siempre serás la que abortó, el que asesinó, el que abusó, el que se prostituyó, el ladrón que robó, etc. Debes pagar por tus pecados, pero nunca pagarás lo suficiente como para que la gente deje de verte por lo que hiciste y comience a verte por quien eres en realidad. Para eso deberías morir y nacer otra vez como una persona distinta. Pero ¿cómo puede un hombre volver al seno de su madre?
Esta pregunta ya se la hizo Nicodemo a Jesús. Precisamente de eso nos habla la palabra rajamim, misericordia. Si en Regem vimos que su pictografía representaba el útero materno, en la pictografía de Rajamim, donde se ha añadido una yod, que representa una mano, un puño, algo que golpea, cruza o atraviesa, y de nuevo otra mem de las aguas, vemos que nos está hablando del acto mismo de romper aguas, por el que se inicia en la madre el acto mismo de parir, y que da a la persona que lleva dentro una nueva forma de existencia. El parto provoca un cambio en la existencia del bebé. Pasa de existir de una situación concreta en el interior de la madre a existir fuera de ella, desconectado biológicamente de ella al cortarse el cordón umbilical. En el útero, la vida del bebé dependía de la conexión con su madre a través del cordón umbilical. De la misma forma que el centro de la palabra Regem es la letra Het, la valla que une o conecta dos terrenos distintos, a la vez que los separa, haciéndolos únicos entre sí. Sin embargo, el centro de la palabra Rajamim ya no es Het, sino Mem, las aguas. Esta letra representa la vida como origen, ya que todo procede de las aguas, según la Biblia. También la sabiduría. Una vez nacido, la vida del bebé se basa en volver al origen, en saber su propio origen. Necesitan regresar a la madre para alimentarse. Necesita el bebé descubrir quién es, de quién es, a quién pertenece, de dónde procede, por quién es querido. Así, poco a poco, se va formando como persona, no aislada, sino inmersa en una familia, en una personalidad concreta, en un modo de vivir que aprende de sus propios padres y adquiere una identidad. La misericordia de Dios no consiste en hacer oídos sordos a nuestros pecados ni en volverse ciego a nuestras acciones, como si no importara lo que hacemos o cómo elegimos vivir. La misericordia de Dios consiste en hacernos regresar al útero materno, en introducirnos en el útero de la esposa de Jesús, es decir, la Iglesia, restableciendo de nuevo ese cordón umbilical que nos conecta con la vida de la madre, y que son los sacramentos y la obediencia a la revelación divina, que está contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, a las que luego el magisterio de la Iglesia debe servir fielmente. El magisterio no es la revelación divina, sino el intérprete y el encargado de enseñarla y transmitirla. El magisterio sirve a la revelación, sin poder sustituirla, ni negarla, ni reescribirla. Y cuando nacemos de nuevo por medio de la fe y del bautismo, es decir, no sólo de haber sido bautizados en el agua, sino también por haber acogido como propia la fe de Jesús contenida en la revelación transmitida por nuestros padres y padrinos, entonces comenzamos a vivir ya no de Het, sino de Mem, de la vida misma de Dios, de la que procede nuestra propia existencia. El nombre de la letra Mem suma 90, el valor de la letra Tzadek, que representa al justo, la justicia, o lo que es lo mismo en el lenguaje cristiano, la santidad. Y esta santidad no es propia, sino que procede de nuestra unión con Dios, de haber sido injertados en su propio ser. Si te fijas bien en la grafía cuadrada de la letra Mem, se forma de la unión de una Kaf y una Vav, una mano que bendice, que dobla o que somete las cosas, y un clavo que desciende, que une, que asegura. La vida de Mem es una bendición que desciende a nosotros, sostenida por la obediencia y la unión. Kaf y Vav suman 26, el valor del nombre divino, Yod, He, Vav, He. Nuestra nueva vida es una bendición que desciende a nosotros y que nos une con Adonai mismo, bendito sea, pero no como algo abstracto, sino por medio de una persona, Jesús, ya que 26 vuelve a sumar 8, el valor de la letra Het, el mismo valor del nombre hebreo de Jesús, Yeshua. De esta forma, por medio de la Iglesia, de la mujer, de la esposa de Jesús, somos reengendrados de nuevo por la fe y por el bautismo, alimentándonos de los sacramentos y de la obediencia a la revelación, mientras crecemos como personas y vamos siendo configurados con el mismísimo Cristo, comenzando a vivir poco a poco su misma vida y a realizar sus mismas obras en el mundo. La misericordia no niega la realidad,
sino que la transforma, la recrea. La misericordia engendra de nuevo, hace nuevas a las personas. La persona que entra en contacto con la misericordia encarnada, es decir, con Jesús mismo, se convierte en una nueva criatura que ya no vive de su propia perfección personal, sino del amor perfecto que Dios Padre le tiene y que le ha hecho experimentar. La palabra Rahamim suma 298, que en hebreo se vuelve a escribir Res Tzad Het, que desde esta perspectiva cristiana que os estoy dando nos muestra al hombre justo cristificado, al hombre justificado por Cristo, es decir, a otro Cristo. 298 suma 19, Yod Tet, una mano y una cesta de bienes inagotables, la letra que representa el bien y lo bueno. 19 suma 10, el valor de Yod, la mano, que representa también el poder, la voluntad, la capacidad. Y finalmente 10 suma 1, el valor de Aleph, la letra que simboliza a Dios y la unidad. La misericordia no es no darse cuenta o no tener en cuenta nuestros pecados, sino la acción de Dios por medio de la cual nos hace nacer de nuevo, uniéndonos a Jesús, cristificándonos con Él y dándonos por su medio acceso a todos los bienes del cielo, que nos capacitan para poder manifestar a Dios mismo, su poder y su voluntad en medio de las personas que nos rodean, permitiéndoles conocerle a Él y dándoles la oportunidad de elegirle o de rechazarle, para que el juicio se lleve adelante hasta que venga la consumación del tiempo. Dios tiene misericordia de nosotros haciéndonos nacer de nuevo, cambiando nuestras existencias por medio de su amor, nunca dejándonos donde estábamos, como si no le importara lo que hacemos ni cómo vivimos. El cristiano imita la misericordia de Dios no diciéndole a la gente que no pasa nada con lo que hace, que siga viviendo igual que siempre, sino recogiendo a las personas heridas por el pecado allí donde están, incapaces por sí mismas de nada, y reintroduciéndolas en el seno de la Iglesia, en el seno de la esposa de Jesús, reconectándoles con Het, con Jesús, a través de los sacramentos y de la obediencia a su palabra, y haciendo de matronas después, ayudándoles a nacer de nuevo, a una vida donde el pecado ya no les domina. ¿Te das cuenta de cuán diferente y maravillosa es la misericordia divina frente a lo que nosotros entendemos u otros nos han dicho de ella? Hoy, en el Día de la Misericordia, vuelve a Dios, mírale a Él, deja que su Espíritu te introduzca en el vientre de la Iglesia para alimentarte de sus sacramentos y de la obediencia a la sana doctrina, y que así renazcas como otro Cristo en la tierra, pensando y actuando como piensa y actúa Jesús, obrando sus mismas obras, señales y prodigios en medio de las personas que te rodean y que también necesitan verle a Él, encontrarse con un Jesús que no es ya un concepto, sino que es una persona realmente viva y vivificante, que ama a todos y que por eso mismo no nos deja donde estábamos, sino que nos sigue sanando, salvando y liberando a todos los que se acercan a Él y confían en Él, a través de quienes dejaron de ser siervos y comenzaron a ser amigos de Jesús, sus más cercanos, es decir, los cristianos, de ti y de mí. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. En ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. A pesar de la miseria que eres, me uno a ti y te quito tu miseria y te doy mi misericordia. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia.